El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre querían que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados, y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. ¿Pueden tomar asiento? Queridos hermanos, solamente hay 3 santos que se celebra su nacimiento de manera solemne. Uno es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, que es el santo de todos los santos, que lo celebramos en la Navidad. También celebramos el nacimiento de la Virgen Santísima, la Virgen Inmaculada, y celebramos el nacimiento de Juan Bautista. Y hoy es justamente 24 de junio, el día en que nace Juan Bautista. También de este gran santo, precursor de Cristo, se celebra su muerte, el martirio de Juan Bautista. ¿Y por qué entonces es tan grande San Juan Bautista? Porque Jesús lo señaló como el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Inclusive es el hombre más grande nacido de mujer, dijo Jesús. Pero agregando lo siguiente, que es muy misterioso: a pesar de que este Juan Bautista es el ser humano más importante que ha nacido hasta el momento, es el más pequeño comparado con los que pertenecen al reino de los cielos. ¿Por qué es esto? Porque hay una diferencia fundamental entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un cambio radical lo que vemos, ¿no? Claro que todo lo que está en el Nuevo Testamento, partiendo con los 4 evangelios que revelan la vida de Cristo, se fundamentan, se enraizan, por supuesto, en toda la historia santa de Israel, que está relatada en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Como dice San Pablo, que lo explica muy bien en la carta a los Romanos, en el Antiguo Testamento se vivía el espíritu de la ley, ¿cierto? El espíritu de la ley. ¿Qué significa eso? La ley en sí misma son los 10 mandamientos, y esta ley produce frutos de muerte. Lamentablemente, si alguien dice: no, de ahora en adelante yo voy a ser bueno y voy a cumplir los 10 mandamientos. No voy a robar, no voy a matar, no voy a fornicar, no voy a mentir, voy a honrar a mi padre y a mi madre, no voy a desear la mujer del prójimo, voy a adorar a Dios sobre todas las cosas, yo voy a ser bueno. Entonces dice San Pablo que el que se propone eso fracasa, no puede cumplir los 10 mandamientos. Los conoce, pero no los puede llevar a cabo, no puede realmente liberarse de su propio pecado.
Entonces por eso Él dice, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué no hago el bien que quiero? ¿Por qué hago el mal que no quiero? Si yo quiero cumplir los 10 mandamientos de la ley de Moisés, pero no puedo. Tengo esta carga de la carne, del mundo, del demonio, que me atormentan y no puedo simplemente con esta concupiscencia que está enraizada en mí hacer esto, ¿no? Cumplir lo que Dios me pide. Entonces la ley produce frutos de muerte porque nos damos cuenta que no podemos simplemente. Entonces en el Antiguo Testamento lo que Dios le pide al pueblo es hacerlo lo mejor posible. Y los mejores representantes de la historia de la salvación antes de Cristo son los profetas. Los profetas que, como decíamos ayer, ¿no es cierto?, el Evangelio nos recordaba que los verdaderos profetas siempre son perseguidos, siempre son maltratados, siempre son humillados porque la mayoría del pueblo en el fondo no quiere cumplir los 10 mandamientos, quiere hacer su soberana voluntad solamente, ¿no? Lejos de la voluntad de Dios. Y los profetas están diciendo, estamos mal, no estamos cumpliendo con los 10 mandamientos de Moisés. Entonces muchas veces a los profetas los matan. Como pasa hoy día, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que en Estados Unidos hay muchos sacerdotes que van a rezar en las clínicas abortistas. Y porque están rezando ahí para que las mamás que llegan se arrepientan a tiempo y no cometan ese crimen, simplemente los torturan prácticamente a estos sacerdotes. Y también hay gente laica que reza. Y está prohibido, y en España ahora también prohibieron lo mismo. Está penado por la ley rezar afuera de un abortorio porque eso es un delito. Y se dice hoy que es un derecho humano abortar. Entonces estamos en un mundo totalmente distorsionado que no acepta la ley de Dios. Entonces los profetas, como estos sacerdotes que hemos visto, van allá y rezan y son sacados con la policía y torturados y llevados a la cárcel, solo porque están rezando por la vida de esos niños inocentes que van a ser destruidos en el vientre de su madre. Entonces, eso pasa con los profetas. No son entendidos en su época y son perseguidos, dijo Jesús. Pero los profetas eran muy pocos, muy poquitos. La mayoría vivía una vida de pecado, a pesar que querían cumplir los 10 mandamientos, pero no podían. Entonces, esto es muy triste, ¿no es cierto? Decir, yo quiero ser bueno, pero no puedo, como bien lo explica San Pablo. Y San Juan Bautista es el mayor de los profetas, porque él cumple mejor que nadie los 10 mandamientos. Y él va al desierto y se pone una piel de camello y vive con mucha dureza, con mucho ascetismo. Y entonces él revela que sí se puede cumplir los 10 mandamientos con mucha fuerza de voluntad, con mucho espíritu de mortificación, de oración constante. Pero es un esfuerzo humano cumplir los 10 mandamientos. Y él convoca al pueblo, él está movido por el Espíritu Santo, ciertamente, y le dice a todos que tienen que preparar el camino del Señor, tratando de cumplir los 10 mandamientos lo mejor posible. Ser honesto, ser honrado, no deshonrar a la mujer, no ser infiel al marido, amar a los niños, a los hijos, no abusar de poder, etc. Todo eso explica San Juan Bautista. Entonces por eso Jesús dice que es el mayor de los profetas. Además, fue el único profeta que no solo habló en el futuro que vendría el Mesías, sino que dijo en tiempo presente, ahí está. Ese es el que está caminando ahí, miren, él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ningún profeta pudo hacer eso antes que San Juan Bautista. En todo sentido, este fue un hombre extraordinario. Él es un precursor desde la concepción de Jesús, de Juan Bautista, ¿no? Es un precursor de Cristo, porque él fue concebido 6 meses antes que Jesús. Y también el ángel Gabriel se presentó a Zacarías, que era el sumo sacerdote en ese momento, que estaba presentando la ofrenda en el Santísimo, en el templo, y le dijo, tú serás padre de un gran profeta,
Y él no le creyó al ángel. Le dijo, no puedo creer eso si yo soy viejo. Mi mujer también, y ella es infecunda, es estéril. ¿Cómo vamos a tener hijos? Dame una prueba. Fue escéptico, ¿no? No le creyó al ángel. Y el ángel le dijo, tendrás un castigo. Esa será tu prueba. Te quedarás mudo hasta el día que nazca tu hijo. Y así fue. Quedó mudo Zacarías, San Zacarías, el santo en todo caso, junto con la mamá de San Juan Bautista, Santa Isabel. Pero en cambio la Virgen María fue distinta. Ella no era sacerdotisa, ella no era una persona importante en Jerusalén, estaba en el límite de Israel, en Galilea, ¿no es cierto?, en Nazaret. Ella era mujer, era laica, pero era la santa más grande que hay después de Jesús. Y ella entonces sí creyó al ángel que le dijo que era algo imposible, que ella, siendo virgen, iba a ser madre. Y no solamente madre de un ser humano, sino que madre de Dios, madre del Hijo de Dios. Y ella creyó todo eso. Creyó porque es fiel a Dios, es la fiel esclava del Señor. Entonces la Madre Santa inicia una nueva etapa en la historia. Ya no somos cristianos, somos religiosos, porque simplemente cumplimos los 10 mandamientos, sino que mucho más que eso. Somos cristianos, seguimos a Jesús, porque creemos en Él, porque la gracia de Dios llega a nuestro corazón, nos cambia por entero, por pura misericordia de Dios, no por nuestros méritos, no por intentar ser buenos, sino porque le hemos entregado nuestro corazón duro, lleno de pecado, enfriado por las tentaciones, por los traumas de la vida, etc. Nuestro corazón enfermo se lo entregamos a Dios, y el Sagrado Corazón de Jesús, cuya novena hoy estamos terminando, nos cambia por completo, pero en forma gratuita. Los antiguos israelitas creían que uno tenía que cumplir primero los 10 mandamientos para atraer la bendición del Señor. Ahora se cambia el orden. Primero la bendición, la gracia, el don del Espíritu Santo, porque es un don para nosotros. ¿Qué podemos hacer para merecer esto tan grande? Que Dios se haya hecho hombre, que tengamos una Madre Inmaculada, que es Madre de la Iglesia. ¿Cómo vamos a merecer eso, hermanos? ¿Cómo vamos a merecer el bautismo que nos convierte en hijos de Dios, en miembros de la Iglesia, que nos libera de la atadura satánica, del dominio, de la tiranía del demonio en nuestra vida? Gratuitamente, sin que nosotros hagamos nada por merecer eso, solo porque Dios es bueno, porque es pura misericordia, porque nos perdona, y nada más que eso. ¿Se fijan que es otra dinámica espiritual ahora, ¿no? El Nuevo Testamento es algo distinto. Es ya no el espíritu de la ley, sino la ley del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que va a renovarnos, el que va a hacer todo en nosotros. Claro que necesita un corazón bien dispuesto. Necesita que nosotros vaciemos nuestro corazón, nuestra alma, de todos estos intereses mezquinos y dejemos que Dios haga su voluntad en nosotros, siguiendo el ejemplo de María y de José. Por eso entonces, al celebrar a San Juan Bautista, nosotros estamos celebrando el santo que es el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el límite de la antigua alianza y la nueva. Es el precursor directo de Jesús en el nacimiento, en la santidad, en la predicación y en la muerte también. Porque en todo, San Juan Bautista fue abriendo, preparando el camino a Jesús. Era primo de Jesús, fue un hombre extraordinario, santificado en el momento que él tenía 3 meses de gestación, nada menos que por obra y gracia del Espíritu Santo, por supuesto, pero porque María Santísima fue a visitar a su prima Isabel, y al saludarla, entonces Juan Bautista, que tenía 3 meses de gestación, el niño Jesús apenas 1 semana o 2, Juan Bautista sintió la presencia de Jesús en el cuerpo inmaculado de María. Y por eso se llenó del Espíritu Santo y en ese momento quedó libre del pecado original y completamente santificado. Ese fue como su bautismo. El bautismo le llegó por medio de María. Entonces, el primer milagro que realiza la Santísima Virgen es en el orden de la gracia. Ella hace de mediadora para que Cristo santifique a su primo Juan.
el primer milagro de Cristo, ¿no? Lo hace por medio de María. Y el primer milagro en el orden de la naturaleza lo hace Jesús también por medio de María. En las bodas de Caná, ¿se acuerdan ustedes? Cuando convierte el agua en vino, es porque María se lo pide. Entonces este misterio de San Juan Bautista es precioso, nos une al misterio de la Madre Inmaculada, al misterio de San José, del Sagrado Corazón de Jesús, y nos muestra que todos nosotros también podemos dar este paso. Ya no vamos a tratar de ser cristianos del cumplimiento del Antiguo Testamento, que es necesario, por supuesto, tener voluntad de cumplir los 10 mandamientos, pero sobre todo vamos a ser cristianos de verdad, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos viene por medio de María, que es la madre y modelo de la Iglesia. Entonces, no confiemos en nosotros mismos para ser buenas personas, para ser buenos ciudadanos, para tratar de cumplir con la palabra de Dios, porque nunca lo vamos a lograr. Mejor confiemos en Dios, confiemos en el Señor y entreguémonos confiadamente también en los brazos de María, porque por medio de ella nos llegará la gracia del Sagrado Corazón de Jesús, la gracia del Espíritu Santo, y podremos ser también nosotros santificados como Juan Bautista, y podremos tener una vida llena de alegría, llena de bienaventuranza, llena de paz, no ya por nuestros propios méritos, aunque también debemos colocar de nuestra parte, por supuesto, sino sobre todo por nuestra gran confianza en que el Espíritu Santo nos quiere transformar y nos quiere santificar, como lo ha hecho con todos los santos y santas de la Iglesia. Así es que en esta fiesta de San Juan Bautista, de su nacimiento, nosotros le damos gracias a Dios por toda la historia de Israel y también por esta nueva historia que comienza, que es la nueva alianza en el Nuevo Testamento con la vida de Cristo y la vida de la Iglesia. Así sea. Amén.